Hoy va a dar una charla el profesor Don Mohamed Abdelaziz, que es doctor doctor en genética en la Universidad de Granada. Estudió allí y ha trabajado en diferentes países, en diferentes proyectos de investigación, en California, en Alemania, en Oporto y últimamente en Escocia, ¿no? Y bueno, eso es así un apunte. Quizá también otra cosa a señalar, que él es de Melilla. Y para terminar, porque se nos va el tiempo, solamente deciros que yo entré en contacto con él a raíz de la conferencia que dio en la Casa de Cultura, creo que fue, en junio, y como vosotros no vais a ir allí nunca, entonces lo que se me ocurrió es que viniera él aquí para que pudierais conocer y escuchar lo que os va a decir, ¿vale? Bueno, pues ya está. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, al Instituto por invitarme a dar la conferencia y a Javier por organizar un poco la conferencia. Yo creo que no... Bueno, como ha dicho Javier, yo soy de Melilla, aunque hace ya unos cuantos años que no vivo aquí, aunque sigo viniendo muy a menudo porque mi familia sigue viviendo aquí, mis padres, etcétera. Y ahora, a pesar de que he estado dando vueltas por varios sitios del mundo, soy profesor titular en la Universidad de Granada, en Granada. Entonces, bueno, pues si alguno de vosotros en algún momento da por estudiar biología, seguramente nos crucemos allí en la Universidad de Granada. Si os da por estudiar biología, claro, en Granada. ¿De acuerdo? Bueno, pues la charla de lo que voy a hablar hoy lo he titulado un poco Simetría y movimiento de la naturaleza y qué consecuencias tienen estas simetrías y estos movimientos para la conservación de la diversidad biológica que nos rodea. Como es una charla que me invitaron a dar el grupo de Gelaya, que es un grupo de ecologistas y están muy interesados en esto de la conservación, pues bueno, pues por ahí van un poco los tiros, ¿vale? Bueno, básicamente, cuando uno piensa en movimiento en la naturaleza, lo que piensa es en cosas así, ¿no? En pájaros que se mueven, que migran, ¿de acuerdo? Cosas así. En nubes de tordo, que esto se ven también muchas por aquí, por Melilla, y se ven pues, esos enjambres de pájaros que también van generándose. También podemos ver podéis ver en documentales, porque esto aquí no lo veis, algunos insectos que también tienen rutas migratorias muy impresionantes, como por ejemplo las mariposas monarcas en Norteamérica, que migran casi desde Canadá hasta México, y algunas de las típicas, de los típicos fenómenos de migración o de movimiento de animales, como los que vemos en cualquier documental de la 2, de elefantes, de ñu, etcétera, etcétera, que también pues llaman bastante la atención, ¿verdad? También, bueno, hay algunas explosiones que también generan mucho movimiento de animales. Estos son unos cangrejos, unas explosiones poblacionales de esta especie de cangrejo en una isla que se llama Isla de Navidad, cerca de Australia, ¿de acuerdo? Y fijaros, pues bueno, que es casi incluso hasta un atractivo turístico para esa isla. Este tipo de movimiento de animales es muy llamativo por muchas razones. Por ejemplo, los salmones suelen tirarse 2 años migrando después de haber nacido en un río, y se tiran años migrando por océano y luego vuelven al mismo río donde nacieron a volver a poner sus huevos. Y además vuelven muy poquito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Pero cuando uno sigue pensando, incluso piensa en los movimientos de migración que han tenido los humanos. Y fijaros que estos son, las flechas representan movimientos de migración desde el año 1500 en poblaciones humanas. Fijaros que hay pues, una flecha muy grande desde Europa a Norteamérica y a Sudamérica, flechas también desde África, que esto es pues, todo el movimiento de esclavos que hubo allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues ya os digo, también nos lo podemos incluso aplicar a nosotros como parte de la biodiversidad que puebla el planeta, ¿verdad? Pero si pensáis en algo así, como en un árbol, en una planta, la planta por definición, como ya os habrán dicho vuestros profes de biología, pues son organismos sésiles y son organismos que no se mueven, es decir, que están anclados en un sitio y no se mueven de ese sitio. Pero claro, también las plantas han desarrollado estrategias para poder moverse de una u otra forma. Las plantas siempre le hemos asumido seres como bastante inertes, bastante pasivos, a los que interactúan con el medio de una forma bastante, bueno, pues bastante pasiva, pero en los últimos años se está descubriendo que las plantas son bastante activas e incluso se está planteando, fijaros, la sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, que eso es bastante interesante. Aquí os pongo pues eso, 3 referencias por si a alguien le llama la atención y quiere leer alguno de los libros. Son libros de divulgación de un profesor de la Universidad de Florencia que lidera todo esto y es bastante interesante. Pues para pensar en esto de los movimientos de la naturaleza, el principal movimiento de la naturaleza, los principales movimientos se llaman migración. La migración a vosotros os sonará pues cuando hablamos de migraciones humanas generalmente.
Y la migración se define simplemente como un movimiento interpoblacional de individuos, es decir, de un individuo que se mueve de una población a otra población, ¿vale? Pero lo que se llama migración efectiva es la migración con flujo génico, es decir, que un individuo no solamente se mueva de una población a la otra, sino que se reproduzca en esa población a la que llega, ¿de acuerdo? Porque si simplemente migra y no se reproduce, no tiene ninguna consecuencia para la población a la que llega. Pero si lo que ocurre es que se reproducen, fijaros, os pongo aquí el ejemplo de los pingüinos, que pueden moverse de una población a otra, pero fijaros que abajo, si no se da la reproducción y se producen nuevos individuos en la población a la que llegan los migrantes, pues no hay un efecto sobre la población a la que se llega, ¿vale? Es igual que si pensáramos en esto de los humanos de nuevo y tuviéramos individuos que migran de Europa, por ejemplo, a Norteamérica, pero no se reproducen, pues no hubiera pasado nada en Norteamérica. Se hubieran seguido siendo las mismas poblaciones nativas que había en Norteamérica, pero como sí se reprodujeron allí, pues hubo una especie de sustitución de unas poblaciones por otras, ¿de acuerdo? Pensando en plantas, que como vuelvo a deciros son sésiles, las plantas han desarrollado muchas herramientas o muchos mecanismos de migrar, pero no migran ellas, sino que lo que migran son su descendencia. Y fijaros que aquí tenemos pues varios ejemplos de semillas que desarrollan algún tipo de estructura para volar, como esta ala de aquí, fijaros que esto es como una especie de ala delta, semillas que se adaptan a la zoocoria que se llama, es decir, a la dispersión por animales, y tenéis este tipo de, esto lo habréis visto todo en el campo, que son herramientas como una especie de velcro que se une a cualquier piel de animal para poder dispersarse, o incluso algún tipo de estrategia para mantener la semilla flotando durante meses o durante años en el océano hasta que llegue a tocar tierra, que es lo que ocurre con lo que vosotros conocéis como cocos, ¿de acuerdo? Pero sin duda la mayor diversificación en las semillas o la dispersión de semillas ha sido que aparezcan los frutos carnosos, es decir, semillas que están envueltas de una recompensa para el animal que se encargue de dispersar esa semilla. Y eso es lo que conocemos pues, como la fruta que veis en cualquier mercado, cualquier tipo de fruta. Algunas que son comestibles desde nuestro punto de vista y otras que no son comestibles desde nuestro punto de vista, pero son comestibles para otro organismo. Y con esto las plantas han conseguido dispersarse de forma muy eficiente. Eso representaría esta parte de aquí, que es lo que se llama como dispersión de semillas. Pero es que las plantas han adelantado a los animales en la forma de dispersión, porque las plantas, además de dispersar su descendencia, también pueden dispersar sus gametos. Los gametos de las plantas son el polen y los óvulos de las plantas. El polen y los óvulos de las plantas equivalen al esperma, por ejemplo, en mamíferos, y a los óvulos también en mamíferos, que se llaman igual, se llaman óvulos, ¿de acuerdo? Y las plantas han llegado a adaptarse de modo que pueden exportar semen, su propio semen, sin tener ellas que moverse a ningún sitio. Y eso lo hacen desarrollando nuevas estrategias. Otra de las fuentes de diversificación ha sido esa, la de exportar su semen o su gameto, que sería el polen. Y toda la diversificación que vosotros podáis ver de flores en la naturaleza, esas flores su función es atraer vectores, es decir, insectos principalmente, aunque también hay algunos animales, que lo que hacen es llevarse ese polen y se lo llevan para fecundar otra planta. La cuestión aquí sería, ¿los polinizadores hacen eso porque ellos saben que tienen esa función en la naturaleza? No, los polinizadores lo que van es a comer. Muchos de ellos comen polen y se llevan polen para hacer esto, para moviendo polen de una flor a otra, y otros buscan néctar simplemente. Pero como accidente, pues se llevan polen y lo mueven entre flores produciendo esta fertilización, ¿verdad? Esto sería algo parecido, volviendo al ejemplo de humano, sería algo parecido a que un individuo de aquí mandara su semen a Norteamérica para que se fecundara a alguien allí, se fecundara algún óvulo, sin que él se moviera del sitio. Por eso las plantas lo hacen sin problema. No todas están asociadas a la reproducción con polinizadores, sino que algunas lo apuestan todo al viento, ¿verdad? Y en esto de la conservación de especies, en esto de plantearnos cómo se mantiene la biodiversidad, tenemos que plantear una cuestión, y es que es una especie. Una especie que parece ser que todo el mundo, si ve un gato y un perro, fácilmente dice, bueno, esto es que es una especie y esto es otra especie. No siempre es tan fácil de distinguir. A algunos sonará este señor, Linneo. Linneo fue el primero que se planteó la clasificación de especies. Bueno, no fue el primero. No fue el primero ni siquiera en plantearse el concepto de especie. Tampoco fue el primero que se planteó la clasificación de especies. La clasificación de especies lleva planteándose desde Aristóteles, incluso probablemente mucha gente antes de Aristóteles. Lo que ocurre es que fue el primero que asentó una metodología clara y aceptada después para clasificar especies. Linneo básicamente lo que hizo fue lo que hace esta mujer en un programa que tiene en Netflix, que es ordenar cosas en una casa, pero él lo que se planteó fue ordenar la naturaleza.
¿De acuerdo? Y entonces pues determinó una serie de niveles de organización que son jerárquicos y además incluyen características siempre de los niveles inferiores. Y al final, fijaros que tenéis por aquí el de especie, el nivel de especie en el que pues se clasificaban las especies. Además propuso lo que se llama nomenclatura binomial, y es que cada especie necesitaba un nombre y un apellido. Su nombre es el género al que pertenece, y luego cuando unía el nombre del género al epíteto específico que se llama, pues sería el nombre de la especie. ¿De acuerdo? Entonces Linneo hizo un avance, ya os digo, bastante importante. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos algunas definiciones de especie que son muy antiguas o son muy clásicas, como la definición biológica de especie, el término biológico de especie, que es que una especie son individuos que se pueden reproducir entre sí, pero no se reproducen con individuos de otras especies. Eso en animales funciona relativamente bien, pero en plantas no. De modo que hay, bueno, pues muchas definiciones de especie para eso. Además de todos esos problemas para definir especies, cuando trabajáis con especies naturales, podéis encontraros muchas excepciones de ejemplos que rompen esa definición de especie que tú puedas estar manejando. Pues por ejemplo, el concepto tipológico de especie, es decir, un gato es un gato y un perro es un perro, pues se rompe, por ejemplo, cuando veis estos especímenes aquí de araña. Estos se llaman las Happy Face Spider, porque parece que se están riendo, ¿no?, el abdomen. Y estas Happy Face Spider, si veis, pues son muy diferentes en color, en fin. Y cualquiera que la vea, pues dice, hostia, pues son cosas diferentes. Son todas las mismas especies, lo que pasa es que es una especie con un polimorfismo muy alto, es decir, tienen forma, en este caso colores, muy diferentes. Eso ocurre también en humanos. En humanos el color de la piel es también polimórfico, de modo que es muy difícil encontrarte a un humano que tenga exactamente el mismo tono de piel que otro humano, porque es un carácter muy altamente polimórfico. Pues en esta araña pasa lo mismo. Estas arañas fueron colonizando las islas Hawái a medida que las islas Hawái iban apareciendo, y claro, pues lo que iba llegando allí se iba estableciendo y eran cosas muy diferentes. Pero bueno, tenemos muchas especies, como la especie gemela. Aquí, por ejemplo, tenemos estos pájaros que durante mucho tiempo se han pensado, esto es macho y hembra, macho y hembra. Se han pensado que era la misma especie, y alguien se entretuvo en escuchar el canto para ver si se reconocían, y no se reconocían. Algo que también pasa en humanos, que tenemos diferentes idiomas, y si no hablas el idioma de otra persona, pues no te puedes entender con él. Bueno, pues eso de no hablar el mismo idioma hace que estas dos especies estén totalmente separadas en la naturaleza. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos que ya os digo que rompen esto de la especie, pero uno de los ejemplos más importantes es la hibridación, es decir, que pueden aparecer híbridos entre dos especies que están asentadas, y eso también puede hacer que esas dos especies, alguna de ellas, desaparezcan. ¿De acuerdo? Mi línea de investigación principal son los mecanismos que controlan la aparición de especies nuevas en la naturaleza, y esos mecanismos empiezan aquí, empiezan con una serie de poblaciones. Fijaros que cada uno de estos círculos amarillos sería una población diferente, dentro hay unos individuos y esos individuos se reproducen entre sí. Pero es que además, fijaros que hay una flecha que van moviendo individuos de población a población. Mientras haya flujo entre poblaciones, esas poblaciones seguirán estando cohesionadas dentro de la misma especie. Y eso, pues bueno, seguirán siendo la misma especie. Pero en el momento en que el flujo deje de existir entre una de esas poblaciones, por ejemplo, imaginaros que esta población se queda aislada por cualquier razón, aparece un río, se cae un barranco y aparece como una especie de montaña que separa esa población de las demás, etcétera. Lo que ocurrirá es que estas poblaciones seguirán estando cohesionadas, pero a estas de aquí ya empezarán a tener un camino evolutivo nuevo. Y si dejamos suficiente tiempo, seguramente aparecerá una especie nueva aquí, de modo que tendremos esta de aquí y esta que era la ancestral, que también habrá cambiado, porque las especies siguen cambiando con el tiempo, que es lo que conocéis vosotros como evolución. ¿De acuerdo? Si las barreras reproductivas se completan, seguramente seguirán siendo especies independientes para casi siempre, ¿no? Pero puede ocurrir que el flujo génico se vuelva a establecer, que no haya barreras todavía tan sólidas, y entonces lo que ocurre es que aparecen híbridos. Y estos híbridos pues tienen consecuencias. Muchas veces esas consecuencias son bastante diferentes. Lo que está ocurriendo ahora, todo os sonará el cambio climático, y que el cambio climático, el cambio global, lo que está generando es un aumento de temperatura. Fijaros que de aquí a 2100 lo que se espera es que la temperatura aumente más de 4 grados de la actual, y fijaros que eso va a tener por una serie de consecuencias bastante importantes. Eso ya pasó en la Tierra. Las eras glaciales y interglaciales lo que hacían es que Europa quedaba más cubierta o menos cubierta de nieve dependiendo de la temperatura que hacía.
y obviamente pues cada vez que se quedaba cubierta de nieve, todo lo que había de aquí hacia arriba pues moría, desaparecía. Y lo que quedaba era toda esta zona de la cuenca mediterránea. Cuando se retiraba, pues las especies volvían a colonizar toda esa zona en la que ya no había nieve. ¿De acuerdo? Lo que está ocurriendo ahora es que toda esa especie, con el cambio global, lo que está ocurriendo es que la temperatura está subiendo de esta forma. Por eso habréis oído que lo que va a ocurrir es que dentro de poco habrá varios desiertos en Europa, porque se irán desertificando zonas. Nosotros ya tenemos aquí el único desierto que hay en Europa, que es el de Almería, el de Taberna. Pero la temperatura va subiendo así. Es decir, por aquí aumenta mucho más la temperatura que la que pudiera aumentar aquí en la cornisa cantábrica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Es que las especies intentan escaparse de eso, es decir, intentan migrar hacia el norte para poder tamponar esa temperatura. Pero claro, lo que necesitan para bajar 1 grado, fijaros que pueden ser unos 145 kilómetros, y eso para plantas pues no es factible. Como mucho mandarán sus semillas, pero lo mismo no llegan a 145 kilómetros. Pero en montaña, es verdad que aumentando o subiendo unos cuantos metros en la montaña, 100 y pico metros, compensa la misma temperatura que estamos hablando de kilómetros en latitud. ¿De acuerdo? Eso lo que está generando es que muchas especies puedan, en esa subida de las montañas, especies que tienen distribuciones de baja montaña, estén contactando con especies de alta montaña, que generalmente son endemismos, porque la alta montaña suele comportarse como una isla y está aislada de otra alta montaña, está contactando y está generando pues, diferentes escenarios. Uno de ellos es que no pase nada, que no hibriden, pues porque ya haya barreras muy fuertes, entonces pues tenéis dos especies que están compitiendo. Pero puede ocurrir que hibriden y generen una especie híbrida, o que hibriden y la especie híbrida sea más fuerte y acabe con alguna de las especies que la ha originado, ¿de acuerdo? O incluso que la híbrida desaparezca y se la coma una de las especies parentales, la que subía de la baja altitud simplemente haga desaparecer las demás. Y bueno, nosotros pues trabajamos en esto también, es decir, en cómo la hibridación se está dando gracias o debido a este cambio climático y cuáles son esas consecuencias de esa hibridación. Y fijaros que aquí tenemos dos especies, una que tiene una flor rosa y otra que tiene una flor amarilla, y todos los demás colores que veis son colores de híbridos que se generan en esa zona de contacto entre esas dos especies. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo estudiamos en parques nacionales españoles y tenemos pues parques nacionales de Sierra Nevada, tenemos 2 parques aquí en los Pirineos, Picos de Europa, Monfragüe, tenemos Guadarrama, en fin, hay varios parques y luego los Canarios que también tienen zonas de alta montaña y este fenómeno se está dando también. ¿De acuerdo? Os voy a contar así un poquito lo que hemos hecho en Sierra Nevada, donde ya hemos encontrado una zona híbrida, donde estamos explorando cuáles son las consecuencias de eso. Y fijaros que aquí en Sierra Nevada lo que tenemos es una zona de baja montaña con una especie que se llama, esto de aquí, Erysium mediohispanicum, una herbácea, y otra especie de alta montaña que se llama nevadense, que solamente se encuentra en la cumbre de la sierra. Y estas dos especies ya han contactado y han generado una zona donde aparecen híbridos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hemos hecho aquí ha sido utilizar herramientas genéticas, secuenciar el genoma de estas especies y reconstruir la evolución de estas especies con un árbol filogenético en el que vemos si estas dos especies pues, están emparentadas, son especies hermanas o qué es lo que pasa aquí. Y vemos que no son especies hermanas, son especies que se han separado hace tiempo y que de nuevo están volviendo a hibridar, parece ser. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando evaluamos si las barreras reproductivas son intensas o no son intensas entre estas dos especies, lo que encontramos, bueno, también de todas esas plantas lo que hacemos también es fenotiparlas, es decir, medir cómo son cada una de estas plantas, si son grandes, son pequeñas, las producen más flores, menos flores, más altas, menos altas, para ver cómo son de competitivas. Lo que encontramos es que las barreras reproductivas son asimétricas, es decir, una tolera mejor el polen de otra y la otra lo tolera un poquito peor. Pero es que además, para algunos caracteres hay valores intermedios entre los dos parentales, este sería Mediohispanicum parental y este nevadense parental, y estos son los híbridos, y tienen un valor intermedio para este carácter, que es la altura. Pero para otros caracteres, como por ejemplo el número de flores, lo que ocurre es que hay híbridos que tienen mucha ventaja sobre los parentales, es decir, tienen un carácter mucho más competitivo, y aquí ocurre igual, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama vigor híbrido. Esa es la razón por la que los humanos siguen produciendo mulo y mula para trabajar en el campo. Bueno, ya no tanto, pero lo han producido durante mucho tiempo. Y es que los híbridos tienen una fuerza o unas características más interesantes que las especies parentales, que en este caso serían el burro y el caballo. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando caracterizamos además genéticamente toda la población con todos los individuos, usando herramientas de genética de poblaciones, otra rama de la biología en la que se encarga de estudiar las poblaciones,
o el acervo genético de las poblaciones, lo que vemos es que tenemos pues muy estructurado una de las especies, otra de las especies, que aquí habría dos poblaciones de una especie, dos poblaciones de otra especie, y el híbrido. Y el híbrido, fijaros que tiene pues, una carga genética muy intermedia. Cuando calculamos el flujo génico que hay, es decir, cuánto polen se manda a la zona híbrida, pues fijaros que se manda casi un 30% de flujo génico desde las partes parentales a la zona híbrida, ¿verdad? Y cuando nos planteamos quiénes son los que dirigen ese flujo, pues podemos coger nuestras plantas híbridas que hemos desarrollado nosotros en nuestro laboratorio y ponerla para ver si los polinizadores lo que hacen es mover ese polen o no mover ese polen. Y efectivamente vemos que los polinizadores, algunos prefieren una especie y otros prefieren otra, pero cuando analizamos cuál es la preferencia en cada una de las poblaciones, pues vemos que en la población de Medio Hispanicum efectivamente se selecciona Medio Hispanicum, pero en el resto se seleccionan los híbridos todo el rato. Y esta sería la parte del endemismo de alta montaña, ¿verdad? Bueno, aquí en este análisis lo que tenemos es que directamente es que los polinizadores promueven esa hibridación todo el rato, están todo el rato generando híbridos. ¿Esto en qué ante qué escenario nos pone? Pues nos pone ante el escenario de que se generan híbridos y parece que los híbridos, como mínimo, van a acabar con la especie endémica. No sabemos si con la especie parental, que es más difícil porque tiene una distribución mucho más amplia, pero con la especie endémica, desde luego, van a acabar. ¿De acuerdo? Además, cuando analizamos qué cantidad de especies están ya sometidas a hibridación, fijaros que de todos los endemismos de Sierra Nevada, que es una zona protegida, un parque nacional y un parque natural, encontramos que el 67% de los endemismos de Sierra Nevada ya están hibridando, con lo cual eso puede generar una pérdida muy importante de esa diversidad de una zona, como digo, protegida. ¿De acuerdo? Y eso pues lo estamos explorando en todos los demás parques nacionales que hay en la península. Volviendo a que era una especie y volviendo al linneo, una de las cosas más importantes es identificar adecuadamente la especie. Y en esto os traigo también aquí un ejemplo de una especie que se describió por un botánico a principios del siglo, se llama Mairey, que era un botánico francés a principios del siglo XX, quiero decir, no a principios del siglo XXI, que hizo toda la flora del norte de África. Y este Mairey lo que hizo fue clasificar una especie que se llamaba Erysimum nervosum, esta que veis aquí, que aparecía en tres cordilleras montañosas. Esta es la cordillera del Rif, esto es el medio Atlas y esto de aquí es el alto Atlas. Y él decía porque esa especie estaba en todas esas cordilleras, ¿de acuerdo? Pues bueno, nosotros estuvimos trabajando con esa especie y la del Rif siempre nos costaba mucho trabajo encontrarla, y cuando ya por fin dimos con ella, pues nos dio la sensación de que había algo que no acababa de encajar. Lo que hicimos fue caracterizar las poblaciones, ver cómo eran fenotípicamente, es decir, midiendo todos los caracteres, lo que hacen los botánicos, y es verdad que midiendo lo que hacen los botánicos, era todo igual entre las dos especies, todo igual. Pero cuando analizábamos caracteres como el color, cuantificado con un espectrofotómetro, que es una maquinita que lo que mide es el color, lo que veíamos que el color sí era diferente. Fijaros que estas eran las poblaciones del Rif y estas eran las poblaciones del Atlas, y el color sí era diferente. Y cuando ya analizamos eso genéticamente, lo que veíamos que directamente Nervosum no tenía nada que ver con Rifeanum genéticamente. O sea, eran cosas totalmente diferentes. Y eso es porque geológicamente el Rif depende o tiene más que ver con las serranías béticas del sur de España que con el resto del norte de África. El resto del norte de África, fijaros que tiene un origen continental, mientras que la zona bética, que sería toda esta zona del sureste de la península, y la zona de las montañas del Rif, tienen más que ver con lo que se conocía como el arco bético rifeño, que tienen un origen en unas islas que había aquí en la entrada del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y esas islas hacen que esa especie del Rif tenga más que ver con otras especies de este mismo género de Sicilia que con las especies del Atlas, que ahora mismo pues están a unos pocos kilómetros de allí. ¿Qué consecuencia tuvo la reclasificación? Porque describimos esto como una especie nueva y dijimos, bueno, esto es diferente a lo que hay en el Atlas. Pues la primera consecuencia que tuvo es que esta especie que hay en el Rif, que tenía solamente 3 poblaciones, pues automáticamente estaba en peligro de extinción. Mientras que cuando se pensaba que era parte de una especie más ampliamente distribuida, pues no estaba en peligro de extinción todavía. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque significa que
identificar adecuadamente la diversidad que hay en el planeta nos ayuda a conservar esa diversidad. Y eso es algo que está muy denostado actualmente en biología, por ejemplo. Los taxónomos están como muy denostados porque hacen cosas muy antiguas, etcétera. Pero la identificación de esa diversidad es muy importante. Y a pesar de que a la sociedad le dé la sensación de que todo está identificado, ni muchísimo menos. Ahora mismo se calcula que solamente se ha identificado una décima parte de toda la diversidad que hay en el planeta. Y algunos autores dicen que puede que sean 2 órdenes de magnitud lo que nos quede todavía por identificar, lo cual significaría que habría una centésima parte de lo que hay identificado, sería lo que existe realmente como diversidad en el planeta. ¿Vale? Nosotros, de hecho, fijaros que eso se debe a ¿qué? A que todas estas zonas que aparecen aquí en azul o rosáceo, todas estas zonas son las zonas con mayor diversidad del planeta, pero es que estas zonas son en las que menos trabajan los investigadores, porque son zonas remotas, zonas que están en guerra, zonas que son de muy difícil acceso, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, pues si nos vamos a Europa, pues en Europa está todo muy trillado, muy identificado, etcétera, ¿no? Bueno. Y volviendo a la planta y al movimiento que tienen las plantas, ya por último, comentaros que las plantas, además de esto, no solamente hay que identificar la especie, la diversidad que tenemos en el planeta, sino que incluso es muy interesante que prestemos atención a la diversidad que hay funcional dentro de cada una de las especies. Nosotros trabajamos con otras especies que tienen una distribución, fijaros, muy amplia, desde el Pirineo hasta el Antiatlas, que estos son, digamos, el borde del Sáhara, ¿de acuerdo? Que tiene diferentes ploidías, etcétera, es decir, hay diferentes cosas aquí. Y esta especie, fijaros que hay algunas especies que tienen la flor muy pequeñita y otras que tienen la flor muy grande. Bueno, pues la de la flor pequeñita, hace unos años nos pusimos a identificar cómo conseguía reproducirse y fijaros que lo que conseguimos identificar fue esto de aquí, que es el movimiento repetido que tenía los estambres, que los estambres son esta estructura de aquí que llevan el polen, sobre lo que hay en el centro que se llama el pistilo, o la parte de arriba del pistilo, que es el estigma. Y esa parte femenina, pues los estambres frotaban esa parte masculina sobre la parte femenina para autofecundarse, ¿de acuerdo? Esto fue la primera vez que se identificó en planta, con lo cual pues tuvo bastante repercusión. Y fijaros, no sé si podéis ver bien ese movimiento repetido de los estambres dentro de la flor, ¿verdad? Ahora se quita eso. Fijaros, veis aquí que se ven cómo se mueven. Y eso pues es una cosa que no se esperaba. Se habían descrito otro movimiento en planta, pero no un movimiento repetitivo y continuo que recuerda más bien al movimiento de un animal más que al movimiento de una planta. No de una planta, en este caso de una estructura dentro de la flor de la planta, que es todavía pues más raro, ¿no? Y esto lo que hace es que la planta sea totalmente autosuficiente para reproducirse sin depender de, pues eso, de polinizadores ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Bueno, ya acabando. Bueno, fijaros que demostramos también que ese movimiento generaba que se depositara polen sobre la parte femenina, con lo cual con eso ya era suficiente. Hicimos también experimentos para ver que eso era así. Y bueno, y las conclusiones de todo esto, que es lo que venía a contar un poco hoy, es que hay que poner bastante en valor la correcta identificación de especies, porque si no, lo que nos ponemos, si no ponemos énfasis en identificar bien las especies, seguramente lo que se vaya extinguiendo ni siquiera sepamos que se está extinguiendo, y es lo que se ha venido a llamar unas extinciones silenciosas. Es decir, si no identificamos bien las especies y se nos van extinguiendo, pues ni siquiera consideramos que eso es una extinción, ¿verdad? Poner muy en valor el trabajo de los taxónomos, esa gente que identifica especies y que muchas veces ni siquiera se dedican a la biología, son gente que eso lo hacen por hobby, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, y lo último, que aunque creáis que todo está descubierto en el siglo XXI, pues todavía queda muchísimo por descubrir, incluso en áreas donde creemos que ya está todo descubierto, como la biodiversidad, ¿de acuerdo? Y ya por último, aquí habría un agradecimiento para los colaboradores, la financiación y los organizadores sobre todo de estas charlas, y gracias a vosotros por vuestra atención y estar tan callados. Si ahora alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, es el momento.
Dime. El que la... Eso, si tienes una pregunta, que la planta esté autofecundándose, ¿eso quiere decir que la planta está creando clones de sí misma? Sí. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene eso para la planta? ¿Es lo mismo que para los humanos, que los clones eran más inviables o al final no? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Lo que crea son clones de sí misma porque la diversidad que tiene la planta es la que luego va a transmitir a la descendencia y no tiene... Es decir, eso que tú dices, que creo que lo que te refiere a la depresión por endogamia, es decir, que cuando hay mucha endogamia genera depresión. Eso ocurre en los organismos que tienen reproducción cruzada. Es decir, nosotros que tenemos reproducción cruzada, sí, nosotros no nos podemos autofecundar, pero tú puedes reproducirte con alguien que sea muy cercano a ti. Si tú haces eso de reproducirte con alguien muy cercano, lo que ocurre es que hay alelo de genes, es decir, esas variantes de genes, que pueden... Todos tenemos alelos enfermos, todos tenemos alelos que están asociados a alguna enfermedad, todos, sin excepción. Lo que pasa es que algunas enfermedades las heredamos de nuestro padre y otras enfermedades las heredamos de nuestra madre. Y esas enfermedades no suelen coincidir en padre y madre, de modo que los alelos sanos de nuestro padre compensan los de nuestra madre y los alelos sanos de nuestra madre compensan los de nuestro padre, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que no aparezcan muchas enfermedades genéticas. Pero claro, si tú lo que haces es reproducirte con alguien muy cercano, con un hermano o algo por el estilo, ahí lo que ocurre es que hay más probabilidad de que esos alelos enfermos coincidan en el mismo genotipo. Y entonces eso es lo que genera la depresión por endogamia, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Eso pasa en las primeras generaciones de autofecundación o de endogamia. Pero si sobrevive la primera generación, la segunda, o con que sobrevivan unos pocos, esos pocos que tiran para adelante son los que ya no tienen esos alelos enfermos. Eso se llama purga genética. Es como que, porque claro, el que los tenga muere. Y el que tire para adelante, pues como que se ha quedado libre de eso. Fíjate que los egipcios, durante mucho tiempo, los faraones, quiero decir, egipcios, se reproducían entre hermanos y entre padre e hijo y entre tíos, sobrinos, etcétera. Y era porque como eran dioses no podían mezclarse con la plebe. Y probablemente durante las primeras generaciones moriría mucha gente o habría muchos abortos, porque muchas muertes son simplemente un aborto, ¿de acuerdo? Pero luego después de muchas generaciones de esa práctica, seguramente ya no habría tantas enfermedades. Estas plantas, que llevan muchas generaciones autofecundándose, la purga genética está más que completa. Y la enfermedad solamente se produce cuando aparece una mutación nueva, ¿de acuerdo? ¿Más cosas? Puede ser respecto a la charla o alguna otra inquietud que tengáis. Si tenéis inquietudes, claro. ¿Va a dar otra conferencia? ¿Qué? ¿Va a dar otra conferencia? Di ya ayer una. Como ya de otra me quedo sin voz ya para el resto. Y el lunes me echan del trabajo. Ya no. Ya en otra ocasión a ver si damos otra. A ver. Si nos interesa muy este tema, ¿alguna lectura que nos recomiendes o donde informarnos acerca de...? Bueno, lectura, los 3 libros que os he comentado están muy interesantes y lo que te refiere como a una lectura relacionada con todo este tema de la conservación y todo esto, pues si os metéis en la página web de mi grupo seguramente podréis, se llama evoflor.org y ahí podéis moveros ya entre diferentes personas del grupo de investigación, etcétera. Ahí hay varias lecturas interesantes. Y luego hay también la Asociación Española de Ecología Terrestre, ahí también hay varias lecturas y hacen muchos ejercicios de divulgación que también, si os interesa, pues pueden ser interesantes, que os puede llamar la atención. De nada. Una pregunta. Sí. Es que esto lo has presentado focalizándote en que las plantas se comportan de tal manera, pero esto forma parte de un ecosistema. Entonces, el hecho de que las plantas se comportan de una manera, eso afectará también a la fauna. Y supongo que habrá una tendencia también con respecto a la fauna, que luego también nos influenciará a nosotros como seres humanos. No sé cuál es la tendencia. Sí, bueno, generalmente en las investigaciones tú lo que eliges es tu sistema modelo y con tu sistema modelo vas trabajando. Nuestro sistema modelo obviamente pues, tendrá cosas que podrán exportarse a otro modelo, a otro organismo, ¿de acuerdo? En animales, pues en animales puede ocurrir algo muy parecido, es decir, el ejemplo que ponía por ahí de la lagartija que hibridaba es también en Sierra Nevada. Las lagartijas de latitud baja están contactando con lagartijas de alta altitud y también generan híbridos. Es decir, los patrones pueden ser muy parecidos. En cuanto a humanos, a nosotros en humanos esto no nos afecta tanto en el sentido de que nosotros tenemos muchas cosas tamponadas por nuestra cultura.
de modo que ¿con quién podríamos hibridar? Nosotros lo más que a lo que aspiramos es a extinguirnos, probablemente, pero hibridar no creo que vayamos a hibridar. Ya, bueno, ocurrió ya hibridación. En humanos, por ejemplo, esto de la introgresión que poníamos aquí, fue lo que ocurrió entre Homo sapiens y neandertales. Los neandertales en el fondo desaparecieron porque eran mucho menos numerosos, los sapiens eran mucho más numerosos, pero hubo hibridación. Lo que pasa es que los sapiens al final acabaron sustituyendo a los neandertales. Pero hay muchas características de neandertales que siguen existiendo en nosotros, como por ejemplo el hecho de sufrir diabetes es algo que hemos heredado de los neandertales. El acúmulo de grasa en determinadas zonas es algo que hemos heredado de los neandertales. El ser pelirrojo es un carácter neandertal. ¿De acuerdo? Entonces hay muchos caracteres que siguen sobreviviendo en nosotros. Pero claro, nosotros ya no tenemos nada con lo que hibridar. Es decir, no hay ninguna especie cercana con la que podamos nosotros hibridar, si es a lo que te refieres, que no sé si es eso exactamente. Yo también quería preguntarte, este tipo de comportamiento al final es información, porque igual otras especies de plantas adquirirían porque les conviene genéticamente. No sé si lo he visto también. No sé si la palabra convenir aquí es adecuada a usarla. ¿Les favorece para la subsistencia? Bueno, la evolución es que va ocurriendo un poco al azar, un poco a trompicones. Las mutaciones, que es de donde es la variabilidad, de donde va tirando hacia un lado hacia otro, eso ocurre totalmente al azar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí lo que tiene es que hay plantas con mayor éxito y esas dejarán más descendencia, y otras que tienen menos éxito y dejarán menos descendencia. Al final la población pues va cambiando. Que se adquiera o no se adquiera, eso es una consecuencia que tú ves cuando analizas un patrón. Pero la evolución al final es como una especie de película de la que tú a lo que aspiras es a ver como una especie de fotograma, y vas viendo cada fotograma en cada momento. Y en cada momento, cada fotograma es una generación que se reproduce y va viendo lo que pasa a la siguiente generación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿que convenga o no convenga a la planta? Pues no sabemos lo que le conviene. Desde luego, por ejemplo, ser muy autógama, tener todos los alelos muy parecidos, no es muy conveniente si tu ecosistema es muy cambiante. Porque como muráis, morís todos, porque sois todos muy parecidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso. ¿Esto acumula información? Por supuesto que sí. La ciencia, básicamente, es acúmulo de información. Y aquí yo creo que hay que distinguir claramente la ciencia básica de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada la deben hacer los ingenieros, que son los que saben de aplicar cosas al mundo real que a nosotros nos interesa. Los científicos lo que deben aspirar es a acumular conocimiento, es decir, es acumular conocimiento que la sociedad pueda ver como válido o no válido, porque puede ser que esa validez se gane luego en el futuro, pero los científicos deben hacer ciencia básica. Y la ciencia aplicada, ya te digo, se la tenemos que dejar a los ingenieros para que la apliquen. ¿Lo dejamos ya? Bueno, pues Javier cierra aquí el... Pues agradecer a Mohamed esta charla.